Corrientes eléctricas. Históricamente, la corriente eléctrica se definió como un flujo de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de la circulación de la corriente como un flujo de cargas desde el polo positivo o negativo. En conclusión, el sentido convencional y el real son ciertos en tanto que los electrones como protones fluyen desde el polo negativo hasta llegar al positivo, cosa que no contradice que dicho movimiento se inicia al lado del polo positivo, donde el primer electrón se ve atraído por dicho polo creando un hueco para ser cubierto por otro electrón del siguiente átomo, y así sucesivamente hasta llegar al polo negativo. Es decir, la corriente eléctrica es el paso de electrones desde el polo negativo al positivo, comenzando dicha progresión en el polo positivo. Definición por medio del magnetismo. La corriente eléctrica es el flujo de portadores de carga eléctrica normalmente a través de un cable metálico o cualquier otro conductor eléctrico debido a la diferencia de potencial creada por un generador de corriente. La carga eléctrica puede desplazarse cuando esté en un objeto y es movido, como el electroforo. Un objeto se carga o se descarga eléctricamente cuando hay movimiento de carga en su interior. Una gran variedad de aparatos domésticos funcionan con corriente alterna. En estas situaciones comunes, el flujo de carga fluye por un conductor, por ejemplo, una haz de electrones en un tubo de imagen de una TV constituye una corriente. Tenemos dentro de este mismo tema la fuerza electromotriz. Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre los puntos o polos. Puede ser un negativo y el otro positivo de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. La corriente alterna es aquella en la que la intensidad cambia de dirección periódicamente en un conductor como consecuencia del cambio periódico de polaridad de la tensión aplica a los extremos de dicho conductor. Ventajas de la corriente alterna. La corriente alterna presenta ventajas decisivas de cara a la producción y transporte de la energía eléctrica respecto a la corriente continua. Estas pueden ser generadores y motores más baratos y eficientes y menos complejos, posibilidad de transformar su tensión de manera simple y barata. También tenemos la posibilidad de transporte de grandes cantidades de energía a largas distancias con un mínimo de sección de conductores. La corriente continua es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. En ella las cargas eléctricas circulan siempre en la misma. Tenemos un ejemplo de los ordenadores, siendo entonces necesario previamente realizar la conversión de la corriente alterna de alimentación en corriente continua. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso de la corriente. Los conductores tienen baja resistencia eléctrica, mientras que los aisladores tienen un valor más alto. Tenemos también la ley de Ohm, que nos quiere decir que la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias puras es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. También tenemos lo que es la conductancia. En una corriente continua, la inversa es la inversa de la resistencia. La conexión en serie, este tipo de conexión solo transfiere un dato de cada vez, por lo que resulta lento. Y la ventaja de esta conexión es que resulta eficaz a distancias largas. Conexión en paralelo. Una conexión en paralelo utiliza varios grupos de cables para transferir simultáneamente más de un bloque de información. Usos de la corriente eléctrica. Estos son los usos de la corriente eléctrica. Luz, imágenes y sonido, que nos permiten proporcionar, por ejemplo, las bombillas, la televisión o la radio. El calor, como los hornos, las estufas y las tostadoras. El movimiento, por ejemplo, los trenes, los coches eléctricos y las lavadoras. Las comunicaciones, por ejemplo, los teléfonos, radio, televisión.
Tenemos la conversión de la corriente alterna a corriente continua, ya que muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todo los que llevan electrónica. Para ello se utiliza fuentes de alimentación que rectifiquen y conviertan la tensión a una adecuada. Este proceso denominado rectificación consta de 3 etapas. En una primera etapa se rectifica la señal convirtiendo la entrada negativa en positiva al tiempo que se disminuye la diferencia de potencial empleando un transformador. Posteriormente, se realiza un filtrado que disminuye el rizado de la señal pulsante, rectifica obteniendo una señal triangular. Finalmente, la señal se nivela obteniendo una salida continua constante. Las tecnologías disponibles para la rectificación están basadas en el empleo de diodos o transistores. En este último caso, la potencia de salida es regulable, por lo que se emplea en numerosas aplicaciones industriales, por ejemplo, hornos en los que es necesario regular la temperatura en función del uso, lo que no puede hacerse empleando simples diodos. La resistencia de un conductor de un material es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección. Se calcula multiplicando un valor llamado coeficiente de resistividad por la longitud del mismo y dividiéndole por su sección. Acoplamiento de resistencias. Las dos formas más comunes de acoplar resistencias son en serie y en paralelo. Acopladas se puede obtener una resistencia equivalente. Además, existen otras configuraciones como estrella, triángulo, puente. El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, que, calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el conductor cuya intensidad se desea medir. Además de las corrientes alternas y continuas, existen la corriente trifásica, que se denomina así al conjunto de 3 corrientes alternas de igual frecuencia, amplitud y valor eficaz que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados y están dadas en un orden determinado. Cada una de las corrientes que forman el sistema se designa con un nombre de fase. La generación trifásica de energía eléctrica es más común que la monofásica y proporciona el uso más eficiente de los conductores. La utilización de electricidad en forma trifásica es mayoritaria para transportar y distribuir energía eléctrica y para su utilización industrial, incluyendo el accionamiento de motores. Las corrientes trifásicas generan mediante alternadores dotados de 3 bobinas o grupos de bobinas enrollados a un sistema de 3 electroimanes equidistantes angularmente entre sí. Los conductores de los 3 electroimanes pueden conectarse en estrella o en triángulo. En la disposición de estrella, cada bobina se conecta a una fase o un extremo y a un conductor común en el otro, denominada neutro. Si el sistema está equilibrado, la suma de las corrientes en línea es nula, con lo que el transporte puede ser afectado usando solamente 3 cables. En la disposición en triángulo o delta, cada bobina se conecta entre 2 hilos de fase, de forma que un extremo en cada bobina está conectado con otro extremo de otra bobina. El sistema trifásico presenta una serie de ventajas, tales como la economía de sus líneas de transporte de energía y de los transformadores utilizados, así como su elevado rendimiento de los receptores, especialmente motores, a los que la línea trifásica alimenta con potencia constante y no pulsada, como en el caso de la línea monofásica. Tesla fue el inventor que descubrió el principio del campo magnético rotatorio en 1882, en cual es la base de la maquinaria de corriente alterna. Él inventó el sistema de motores y generadores de corriente alterna polifásica que da energía al planeta. También tenemos la corriente monofásica, que se denomina así a la que se obtiene al tomar una fase de corriente trifásica y un cable neutro. En España y demás países se utilizan valores similares para la generación y transmisión de energía eléctrica. Este tipo de corriente facilita una tensión de 230 voltios, lo que la hace apropiada para que puedan funcionar adecuadamente la mayoría de electrodomésticos y luminarias que hay en las viviendas. Dentro del centro de transformación más cercano hasta las viviendas se disponen 4 hilos, un neutro y 3 fases.
Si la tensión entre dos fases cualesquiera es de 400 voltios entre una fase y el neutro es de 230 voltios en cada vivienda entre el neutro y una de las fases, conectándose varias viviendas a cada una de las fases. El neutro se llama corriente monofásica y en una vivienda hay instalados aparatos de potencia eléctrica alta. Habitualmente se le suministra directamente corriente trifásica que ofrece una tensión de 400 voltios. Corriente electrónica estacionaria. Se denomina corriente eléctrica estacionaria a la corriente eléctrica que se produce en un conductor de forma que la densidad de carga de cada punto del conductor es constante. La corriente eléctrica estacionaria. Se denomina así a la corriente eléctrica que se produce en un conductor de forma que la densidad de carga de cada punto del conductor es constante. Entonces, después de todos estos conceptos, podemos decir que la electrodinámica es la parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento a través de los conductores. El término corriente eléctrica o simplemente corriente se emplea para describir la rapidez de flujo de carga que pasa por alguna región del espacio. El potencial eléctrico voltaje es una especie de presión eléctrica capaz de producir flujo de carga, es decir, una corriente dentro de un conductor. Cuando el flujo se lleva a cabo en una sola dirección, es una corriente directa o continua. Cuando el flujo va y viene, es una corriente alterna. El flujo de carga se ve obstaculizado por las resistencias que encuentra a su paso. La razón de cambio en la transferencia de energía de una corriente eléctrica es la potencia. La mayor parte de las aplicaciones prácticas de la electricidad tienen que ver con las corrientes eléctricas. Entonces podemos decir que una corriente eléctrica se define como el desplazamiento de cargas eléctricas a lo largo de un conductor. Si se une mediante un conductor dos cuerpos cargados, los electrones pasan de un cuerpo a otro hasta que ambos estén en el mismo potencial eléctrico y se establezca por lo tanto una corriente transistoria. Para que la corriente sea permanente entre los dos puntos unidos por un conductor, debe existir una diferencia de potencial permanente, es decir, un campo eléctrico. Solo en este caso los electrones son impulsados por una fuerza debida al campo eléctrico, originándose así la corriente eléctrica. Para ello se necesita un generador eléctrico, que es una máquina que transforma energía mecánica en energía eléctrica y a la vez un dispositivo que mantiene una diferencia de potencial entre sus polos. El polo negativo del generador es el de menor potencial y el polo positivo es el de mayor potencial. Tenemos también las fuentes de voltaje. La carga no fluye a menos que haya una diferencia de potencial. Todo dispositivo que suministre una diferencia de potencial se llama fuente de voltaje. Esos generadores de electricidad, como las pilas, los acumuladores, las baterías, los dinamos, dan origen a una corriente que circula en un solo sentido por mantenerse constante la polaridad de los bornes o polos de generador. En este caso la corriente se llama continua directa y representada por los iniciales o por un segmento rectilíneo. Otros generadores de electricidad, como los que producen corriente por magnetismo, llamados alternadores, dan origen a corrientes que cambian el sentido muchas veces por segundo, debido a que la polaridad de los bornes o polos cambia periódicamente. En este caso, la corriente se llama alterna y se representa con las iniciales CA o por una sinusoide. Cuando entre dos puntos de una región se produce un movimiento de cargas eléctricas, ya sea positivos o negativos, se dice que existe una corriente eléctrica. El sentido de una corriente eléctrica es el movimiento de las cargas positivas. Por tanto, como las cargas positivas se mueven en la dirección del campo eléctrico, el sentido de una corriente eléctrica es siempre el del campo eléctrico aplicado a lo que es igual al sentido de la corriente. Va siempre del punto de potencial eléctrico más alto al potencial eléctrico más bajo. Entonces, la intensidad de corriente. La corriente eléctrica es el flujo de cargas negativas que atraviesan un conductor, de manera que el mismo número de cargas que entren por uno de sus extremos sale por el otro. Y la intensidad de una corriente eléctrica, o simplemente la corriente, es la cantidad de electricidad que atraviesa la sección del conductor en la unidad de tiempo y se representa por la letra I mayúscula. Es una magnitud escalar y por un conductor ha circulado una carga Q durante un tiempo. Entonces la intensidad de la corriente
Es en el sistema internacional, es una unidad de intensidad del amperio. Gracias por su atención.